Ucrania ser parte de la OTAN es un tema que se está discutiendo en estos momentos, pero ¿cómo Ucrania puede ser parte de la OTAN si Ucrania es un país que está en una guerra? Ucrania es un país que está bajo un conflicto armado en estos momentos con Rusia, que es la razón principal por la cual Ucrania no puede ser parte de la OTAN, porque se activaría el artículo 5 de la OTAN. El artículo 5 de la OTAN dice que si un país miembro es atacado por otro país, los demás países deben de defenderlo. Entonces no aplica que Ucrania sea parte de la OTAN, porque los Estados Unidos y todos los países tendrían que entrarse a la guerra inmediatamente. Pero vamos a explicar aquí cuáles son las teorías y lo que se está discutiendo como una forma para que Ucrania sea parte lo más pronto posible. Pero primero, para entender qué dice el artículo 5 de la OTAN de defensa, miren el reporte. En términos simples, el artículo 5 establece el principio de que un ataque contra cualquier miembro de la OTAN se considera un ataque contra todos los miembros. Esta disposición enfatiza la responsabilidad colectiva y la solidaridad entre los países de la OTAN. Si un miembro de la OTAN es atacado, todos los demás miembros están obligados a acudir en su defensa y tomar las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer la seguridad. En términos simples, un ataque a un país de la OTAN es un ataque a todos los países de la OTAN. Es un bloque de protección colectiva. La OTAN se creó porque en Europa han habido varias guerras que han armado grandes conflictos para el mundo y muchas muertes. Para poner dos ejemplos, la Primera Guerra Mundial, Europa, Alemania; la Segunda Guerra Mundial, Europa y Alemania. También para prevenir que venga otro Hitler a armar todo ese desastre. En definición, ¿qué es la OTAN? La OTAN, que significa Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza militar intergubernamental formada por varios países de América del Norte y Europa. Se estableció en 1949 con la firma del Tratado del Atlántico Norte. El objetivo principal de la OTAN es promover la defensa colectiva y la cooperación en seguridad entre sus estados miembros. En estos momentos se está discutiendo cómo Ucrania puede ser parte de la OTAN usando el modelo de cómo Alemania fue parte de la OTAN en el 1955. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó totalmente destruida y quedó bajo el control de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial: la Unión Soviética, que es Rusia ahora, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos. Pero estos países, para poner los ejemplos de Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran los más grandes y poderosos, tenían sistemas económicos diferentes, tenían ideales diferentes, todo era diferente, lo cual causó la Guerra Fría. Fue por esto, porque en Estados Unidos querían el capitalismo y ese sistema económico, entre otras cosas, y en la Unión Soviética querían el comunismo y el socialismo, entre otras cosas. Entonces, Alemania y Estados Unidos controlaban una parte de Alemania. Estados Unidos controlaba el occidente de Alemania, el oeste de Alemania, y la Unión Soviética controlaba la zona este, la zona oriental de Alemania, y cada país quería implantar sus ideales y sistemas económicos, lo cual causó una gran división. Por ejemplo, el lado que le pertenecía o que controlaba Estados Unidos se llamaba la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y el lado que controlaba la Unión Soviética, el lado este, se llamaba República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Toda esta división y tensión por mucho tiempo hizo que se construyera el muro de Berlín, muy famoso, más adelante, en el 1961. Pero, ¿qué pasa? Estados Unidos aprovechó la oportunidad y la división. Habían dos Alemania, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Estados Unidos aprovechó para introducir y meter a la Alemania que ellos controlaban en el occidente. Los introdujeron a la OTAN en el 1955, y a la Alemania Oriental, que controlaba la Unión Soviética, los dejaron tranquilos, que hagan lo que ellos quieran. Entonces, desde todo este tiempo que estoy hablando, la OTAN se creó en el 1949. Alemania Occidental perteneció a la OTAN en el 1955, y desde todo este tiempo, los 50, ha estado la Unión Soviética hablando de que no quiere a la OTAN en sus puertas y en sus fronteras. Este problema y esta guerra no es de ahora, 2023, 2022. Esto viene, este es el follow-up, esta es la continuación de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros, a ti y a mí, que nos encanta la historia, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha ocurrido, sabiendo todo esto, tenemos un panorama mejor para entender todo lo que está pasando. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero ¿qué pasó después de todo esto? Construyeron el muro de Berlín. El muro de Berlín cayó en el 1989, un año después.
para el 1990, toda Alemania perteneció a la OTAN. Vieron, Estados Unidos hizo, vamos a tomar un ladito de Alemania para que sea la OTAN. Pero después, en el 1990, toda Alemania perteneció a la OTAN. Un año después, peor para la Unión Soviética, en el 1991 cayó la Unión Soviética. Y desde ese momento fueron los Estados Unidos la primera potencia porque habían dos. Mucha historia aquí para poder reportar todas estas noticias. ¡Feliz viernes! A veces damos las noticias desde el principio para poder tener un mejor entendimiento y si consideras que se entiende toda esta parte, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Seguimos aquí. Con todo esto, lo que se quiere hacer ahora, 2023, es algo igual o parecido. Separar a Ucrania. Ucrania del oeste, Ucrania del occidente y Ucrania del este, Ucrania oriental. Ya Rusia tomó mucho territorio de Ucrania que está bajo el control de Rusia. Así que se está pensando dejarles ese territorio que Rusia ya tiene, que hagan lo que ellos quieran, que lo llamen como ellos quieran, y el otro territorio de Ucrania, que sea un país separado, dividirlos y que ese espacio de país pertenezca a la OTAN y que ese espacio de país no esté en un conflicto armado, que declaren algo diferente. Putin declaró zonas en el Donbass como independientes. Se piensa en teoría que Zelensky, con ayuda de los Estados Unidos y la comunidad internacional, pueden declarar otros estados independientes o diferentes a Ucrania, que sería lo mismo, pero diferente para que pueda pertenecer a la OTAN y después que pertenezca a la Unión Europea también y parar el conflicto. Pero esto no es tan fácil, pero estoy dando la teoría de lo que se está hablando bajo puertas cerradas por si vemos esto en el futuro, decimos, mira por dónde empezó toda esta situación, mi gente del Ray Studios. También Ucrania quiere tener la puerta abierta para, si se hace esto, separarlos y que pertenezcan a la OTAN, tener la protección, parar los bombardeos, vivir sus vidas normales, porque si un lado de Ucrania pertenece a la OTAN y los separan, se van a armar dos cosas. O Putin dice que se armó la guerra mundial y lanzan lo nuclear, o se para el conflicto. Una de las dos. Ucrania quiere tener la puerta abierta para recuperar esos territorios después, lo cual sería muy difícil recuperarlos después, quitárselos a Rusia, algo que ellos no van a aceptar. Entonces, aunque se habla de esta teoría, hay algo diferente. No es lo mismo Ucrania en una guerra que Alemania en ese momento, en el 1955 y en el 1990. Alemania en el 55 y antes, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 1945, 1949, 1955, tuvo 1961 cuando construyeron el muro de Berlín. Tuvo muchos problemas internos entre ellos, pero no era una guerra. Fue más fácil. Ahora hay guerra, no se sabe cómo Putin lo va a tomar, cómo se va a tomar todo esto. Pero se está tratando y se está discutiendo. Si quieres que hable sobre toda esa historia del muro de Berlín, déjame saber en los comentarios porque lo mencioné, pero no me fui en detalles de por qué se construyó el muro de Berlín, por qué se destruyó también y por qué. Mucho aquí, mi gente del Ray Studios. Entonces, ahora en junio, estamos en mayo, en junio hay una cumbre de la OTAN en Lituania, donde hablarán sobre todo esto. Y miren el reporte. El diario señala que ante la próxima cumbre de la OTAN, a celebrarse en julio en Lituania, el modelo de Alemania Occidental está ganando terreno en varios países europeos como forma de proporcionar a Ucrania seguridad real, incluso si no recupera todo su territorio perdido, considerado por Moscú como parte suya. ¿Qué opinas tú sobre esto aquí? ¿Lo ves como una salida o no lo ves como una salida? Ucrania y Zelensky dicen que no van a ceder ni un centímetro de territorio a Putin ni a Rusia, que no lo van a hacer. Territorio que Rusia ha ocupado, el Donbass, Kherson, Zaporizhia y por último Bakhmut. ¿Pero qué va a hacer Ucrania aquí? ¿Se los van a quitar? Deben de ir a quitárselos entonces, pero ahí está el problema, que se puede armar, porque un lado tiene lo nuclear y otro lado no tiene lo nuclear. Necesitan la asistencia de la OTAN y de los Estados Unidos, Ucrania, para poder defenderse. Yo digo aquí, si se separan y pasa algo parecido, Ucrania pertenece a la OTAN, es parte de la Unión Europea, alguna salida se puede alcanzar. Pero ellos no quieren ceder su territorio porque dicen que es su territorio. Así que, mi gente del Ray Studios, déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios sobre todo esto, esta teoría, noticias del fin de semana, noticias del viernes. Casi no hubo noticias el día de hoy. Casi, pero yo dije,
Si no hay noticias al día de hoy, ¿qué hago yo vivo? ¿Qué hago? Yo debí de estar en el muro de Berlín. Yo debí caer con la Unión Soviética si no hay noticias. Pero estamos aquí porque es nuestro compromiso reportar las últimas noticias. Siempre, mi gente del Rey Studios, un placer estar aquí con todos ustedes. Déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios, qué tú opinas sobre todo esto. Nosotros somos los aliens, el castillo, el Congreso, el Pentágono, la NASA, la CIA. Y este es el Rey Studios.